es la única solución. Claro, era una lesión, era una enfermedad que nunca se había visto en el astrágalo y no tenían documentación para poder decir hay que hacer esto porque ya tenemos un caso, era un caso nuevo. Entonces la gente, sobre todo los doctores en ese momento, no querían arriesgar. O sea, ellos Claro, priorizaban sí. la vida a que tú quieras seguir jugando al fútbol o a tener una vida más o menos normal. Entonces, claro, cuando mis padres escuchan eso y la única solución que existe es esa, a mis padres se viene el mundo encima. Claro, porque en ese momento tu vida era gran parte fútbol, ¿no? Sí, sí es cierto que yo ahí ya llevaba como 6 7 meses que ya había parado. Cuando ya mis padres le dicen todo esto, ellos en su cabeza piensan, el fútbol nos olvidamos de él y vamos A ver de qué manera le a ver damos de a qué nuestra manera vida. salvamos la vida. Yo no sé nada y cuando yo veo ese momento que te digo que les veo a los dos destrozados, porque mi madre es más emocional y la puedo ver llorar en una serie, ¿sabes? Pero mi padre es bastante más complicado y mi abuelo muchísimo más. Que en paz descanse. Entonces, bueno, yo cuando llegué y me encontré el percal dije, aquí está pasando algo y necesito saber qué está pasando. Entonces mi padre me dijo, mira, ahora mismo esta es la única solución, vamos a seguir investigando y buscando. Conseguimos que, por mediación de bueno, pues un doctor que estaba en la clínica Mayo, el doctor Barbací, que es español, era el jefe de oncología de allí, me delegó con un doctor de aquí en España. Fuimos al Niño Jesús, hablamos con el doctor Epeldegui y el doctor Epeldegui, pues bueno, me dijo, mira, vamos a intentar buscar otra solución, que es quitarte el hueso, en vez de amputarte el pie, quitarte el hueso y fijarte la tibia con el tobillo. Tendrás una pequeña alza, el típico zapatón que veíamos antiguamente, y por lo menos, oye, vas a tener sensibilidad a la hora de meter el pie en una piscina, ¿no? Claro, eso igualmente me alejaba de mi vida futbolística. Yo ya el fútbol, evidentemente, ¿Lo habías aparcado? lo había aparcado y estaba trabajando en saber llevarlo, porque claro, además fue una época en la que empezó la selección española, yo ya estaba preseleccionado, campeonatos de Europa, y yo estaba pues recién operado, viendo a mis compañeros quedar campeones de Europa con la selección y yo en mi casa sabiendo que no iba a volver a jugar al fútbol. O sea, fue una etapa que la viví dentro de la inmadurez y de ser un niño, pues un poco traumática, ¿no? Claro. Que fue complicado para Ay, que mí. empiezas a enfrentarte a la adolescencia y encima con estas Sí, noticias, ¿no? bueno, fue dura. Por suerte, yo cuando entro a quirófano, ya te digo que se había hablado mucho de qué soluciones tomar y el doctor Epeldegui dijo, mira, yo voy a abrir, no sé lo que me voy a encontrar y no sé cuándo acabe la operación cómo va a salir, pero la idea es intentar limpiar el hueso y poner hueso de banco. Eso no nos garantiza nada, pero sí podemos darle tiempo a ver si el hueso coge vida. Si coge vida, podrá hacer una vida normal, pero del fútbol los tenéis que olvidar. Entonces yo cuando entré en quirófano, que todo esto, fíjate, lo sé desde hace muy poquito, por un caso de una niña que después de 30 años le pasó lo mismo que a mí y contactó conmigo hace muy poquito, año y ¿En medio. serio? Joder. Contactó una chica que tenía en el astrágalo la misma enfermedad que la mía. El padre desesperado buscando, lo único que tenían documentado era mi caso y el padre las únicas soluciones que le daban eran las mismas que a mí, porque igualmente no había información sobre esta enfermedad y bueno, pues hicieron la operación al igual que me hicieron a mí, la niña está perfecta, le Ah, han dado el alta qué y ha bien, salido qué todo muy bien. guay y Qué seguimos guay, teniendo tío. Servir contacto. como de ejemplo Sí, para, después de haberte recuperado tú bien, para que una niña también haya podido sí, tener una vida sí. normal. ¿Era deportista ella? Bueno, hacía baloncesto, Mm. pero una niña con 15 años también, con la misma edad que Joder. yo, que es casualidad, ¿no? Ya, ya, ya. Y bueno, pues hemos tenido mucho contacto con ella, está siguiendo el proceso y por suerte la niña está perfecta Qué y guay. yo igual. Así que nada, la operación salió bien, me pusieron un hueso de banco, el hueso fue cogiendo vida. Yo sí veía que cada vez que iba al hospital ahí se juntaba todo lleno de doctores viendo un poco la situación porque era un caso Ya, raro. madre mía. Y yo ahora lo analizo y digo, pues sí que era un caso raro, porque en esa época tú vas y dices, bueno, pues me están viendo aquí, yo que sé, el becario. No eran becarios, era gente que estaba viendo el proceso de evolución que estaba teniendo mi hueso. Y nada, pues así me tiré 3 años buscando la solución, viendo que pudiera hacer una vida normal. Y llegó un momento que los fisios del Madrid empezaron a trabajar conmigo a nivel fuerza y movilidad de tobillo. Y dije, pues vamos a empezar a correr, a ver qué pasa. ¿Y cómo es tu relación con el Madrid en este punto? Porque yo entiendo que no tendrías, bueno, a lo mejor sí, un contrato de 5 o 6 años, pero sigues ahí perteneciendo al Madrid. ¿Cómo funciona? Bueno, en Madrid ibas firmando año a año. Todos los Vale. años era allí como las nominaciones, ¿no? En los Sí. realities. Llegabas allí a acabar la temporada, ibas entrando de uno en uno, el que veías que salía llorando es que le habían echado y el que salía contento que sigue un año ¿En más. serio? Así era ¿Y que estabais antiguamente. dando pelotazos a la pared, todos juntos? Esperando ahí como niños Madre todos. mía. Y bueno, nada, yo cuando me lesiono en cadete, el Madrid me dice que me va a acompañar en mi proceso. Sí es cierto que a mí me opera la Seguridad Social y hago todo en Seguridad Social, pero cuando ya empiezo con la fisioterapia, que ya es juvenil de segundo año, juvenil de primero,
Nada, el Madrid me pone todos los medios para... Yo iba todos los días allí a la ciudad deportiva a trabajar con ellos, porque yo llevaba 2 años sin entrar en el vestuario. O sea, había gente nueva que había venido, gente que ni me conocía, o me conocía, pero sabía que ya llevaba tiempo parado. Y bueno, pues ya una vez que yo me recupero, el Madrid me dice, bueno, te vamos a renovar Juvenil B y Juvenil A. Entiendo que dirían, a ver si este va a seguir sabiendo dar la pelota. Claro. Y nada, me cedieron al Alcorcón, fui cedido a Juvenil de segunda y Alcorcón. Bueno, pero perdóname, Bernardía, antes de empezar eso, ¿cómo es tu contacto con el balón? La primera vez que tocas el balón después de 3 Pues años. fue traumática para mí, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque recuerdo que empiezo la pretemporada de Juvenil B con el equipo y yo veía que todos tenían un cuerpo y yo, claro, llevaba 3 años en una cama. No, tú estabas así. Delgado, todos ya musculados, yo encima era muy rubito, sin pelos en las piernas, todos unos pelos, o sea, yo los veía y digo, madre mía, los veía volar, o sea, todos súper rápidos, súper fuertes. Bueno, nada, a los 3-4 días del entrenamiento hay un torneo en Valladolid, me convocan para ir al torneo de Valladolid, yo, imagínate, no entraba en mí, o sea, feliz, con mi chándal, llego allí, me subo al autobús y antes de que arranque el autobús en la ciudad deportiva, sube Vicente del Bosque y me llama y me dice, ven, dice que no puedes viajar. Digo, ¿cómo que no puedo viajar? Dice, no tienes todavía el alta médica y no podemos arriesgar a que viajes. Coño, claro. Era pretemporada, no era un partido de liga ni nada, pero Sí, yo creo que sí. estaban acojonados con que me pudiera pasar cualquier cosa. Claro, normal. Y me bajaron del autobús, me da un Joder, berrinche qué que me llevé, bajonazo, tío. fue un bajonazo. Nada, a los 4 o 5 días me cedieron al Alcorcón y yo tengo la sensación de que no llegué a jugar con el Madrid. Yo tengo la sensación que tenían miedo de, a ver, que esto ha sido demasiado gordo y muy sonado, vamos a estar tranquilos y vamos a cederle y que vaya un poco... Bueno, me voy al Alcorcón, igual, veía que todos estaban a otro nivel diferente al mío. Y la realidad es que yo nunca llegué a estar al mismo nivel que en su día antes de la lesión. O sea, yo perdí velocidad, nunca he sentido que recupere ese nivel. Eso es una realidad. Vale, y ahora vamos a ir con tu carrera, que vamos, me parece una carrera exitosa. Pero, ¿qué le dirías al chaval de 11, 12, 13, 14, 15 años que es la estrella de la cantera con respecto a cómo se tiene que tomar el día a día? Porque es que te puede venir la cosa más rara en el astrágalo, un problema familiar, que no te termines de desarrollar. ¿Qué consejo darías tú teniendo en cuenta que puede pasar de todo antes de llegar al fútbol? Mira, yo siempre que he trabajado con algún jugador, porque me dedico a eso, cuando veo un jugador muy, muy destacado en base, siempre le digo, disfruta del fútbol, vívelo y disfrútalo del día a día, y piensa que tienes un 0,2% de probabilidades de llegar a primera división. Aunque seas el mejor, ¿no? Totalmente. Yo he visto jugadores en la cantera que eran increíbles y no han llegado. Y bueno, mi caso ha estado ahí también, y como el mío hay muchos. O sea, muchos jugadores o por lesiones o porque de repente la adolescencia les separa de hacer las cosas bien. Pueden pasar tantas cosas que en ese momento que estás destacando, disfrútalo, sé humilde y trabaja y a ver qué pasa. Pero la realidad es que es muy, muy, muy difícil llegar, porque fíjate, en primera división, ¿cuántos jugadores nacionales hay? Yeah. Muy pocos. Y en generaciones diferentes. Y generaciones diferentes, que estamos hablando de una horquilla de 8 o 10 años. Entonces es tan difícil que tú, de tu generación, por muy bueno que sea, si estés en el Madrid, también hay uno muy bueno en el Villarreal, hay uno muy bueno en el Barça, en Sevilla, o sea, es muy, muy, muy complicado llegar. Entonces, bueno, disfrutar del proceso, no pensar que en ningún momento esto ya está hecho y luego lo difícil es mantenerse, claro, esa es otra.